El mejor de los días, bienvenidos, espero todo esté yendo bien. Les saluda Víctor Hugo Cárdenas para trabajar con SQL Server. En esta oportunidad vamos a ver cómo crear índices. Vamos a trabajar con índices de nivel de fila y vamos a ver que hay índices agrupados y no agrupados. Vamos a ver cómo crearlos. Luego vamos a ver que con el tiempo los índices se fragmentan, entonces es necesario darles mantenimiento. Así que vamos a primero ver cómo obtener la información de nuestro índice, si está fragmentado o no. Dependiendo del porcentaje de fragmentación, reconstruirlo o reorganizarlo. Luego vamos a hablar que hay índices columnares, porque tenemos índices de nivel de fila, que son los usuales, pero también hay índices columnares. Eso es lo que nos espera para el día de hoy. Así que pues un gusto saludarlos y déjenme cambiar a mi pantalla para iniciar nuestro trabajo. Para iniciar la demostración el día de hoy he creado una base de datos que he colocado en un disco mecánico. Tengo un disco de estado sólido y aquí tengo un disco mecánico. Entonces, en este disco mecánico, pues he creado la base de datos y he creado dos tablas a partir de la información de la base de datos ciudadano, que pues no es nada más que una tabla con 6 millones de registros. Entonces, si por ejemplo hago una consulta aquí, select top 1000, por ejemplo, asterisco from personas 2 y la consultamos, pues lo que tenemos aquí pues es una tabla con las columnas de nom1, nom2, ap1, ap2, ap3 relacionado a nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, apellido 3, fecha de nacimiento, edad, género, dirección, ciudad. Y pues en este caso pues tiene 6 millones de registros. Este top lo puse solo para visualizar las columnas, pero sí lo que hacemos es un conteo de datos. Pues lo que tenemos aquí son una tabla con 6 millones de registros, que más o menos nos va a servir para pues analizar el comportamiento de una tabla con índices o sin índices, que pues por eso creé aquí también personas 1. Y además también voy a luego crear una tabla vacía e irle insertando datos. Esto para ir viendo cómo se fragmenta el índice cuando previamente está construido y pues sufre manipulación de inserción, eliminación de datos. Ingeniero, una pregunta. Estaba viendo el script de creación de la base de datos que tiene más arriba, donde crea la base de datos. Me llamó la atención que tiene dos archivos LDF, uno como data y otro como log. ¿No hay problema ahí con eso o debería ser LDF? Debería de ser LDF. El asunto fue que cuando copié y pegué me equivoqué. La extensión de los archivos es por estándar que debería de ser MDF, NDF y LDF. No hay problema si tienen otra extensión, pero pues no es lo correcto. En este caso va a funcionar. Pero sí, aquí deberíamos de haber colocado LDF. Tenemos, para los índices de nivel de fila, tenemos dos tipos de índice.
Tenemos los índices agrupados y los índices no agrupados. Los índices agrupados ordenan físicamente los datos y su comparación es como un diccionario. Nosotros sabemos que el diccionario está ordenado alfabéticamente, entonces si buscamos la palabra zapato, pues no empezamos desde las primeras hojas, buscamos ahí la guía del diccionario, más o menos por dónde llega la Z, y a partir de ahí, pues buscamos la palabra zapato. Ejemplos de índices agrupados en la vida real podrían ser un diccionario, la guía telefónica, que sabemos que también está ordenada por el primer apellido y los apellidos repetidos por el segundo apellido y apellidos repetidos por el nombre, pero sabemos que está ordenada alfabéticamente. Entonces eso es un índice agrupado. Por el otro lado, el índice no agrupado es como los índices de los libros, donde antes del libro hay una serie de páginas que tienen la numeración para ir a determinado tema. En este caso, el índice agrupado físicamente ordena los datos, el índice no agrupado crea una estructura para crear punteros para ir hacia los datos. Para crear un índice, pues simplemente nosotros utilizamos la instrucción create index, Antes de el index, nosotros debemos de especificar si el índice va a ser agrupado o no agrupado. Entonces se le pone aquí clustered si quiero que sea agrupado, o se le pone non-clustered si quiero que sea no agrupado. Solo puede existir un índice agrupado, entonces voy a decir, por ejemplo, create cluster index cédula, por ejemplo, pensando en que voy a agrupar por el número de cédula. Esto porque yo estoy decidiendo en esta tabla listemos la tabla para ver las columnas. Yo tengo aquí NOM1, NOM2, los nombres, fecha de nacimiento, edad, género. Hay dos campos únicos en esta tabla. Uno debería de ser, bueno, el DPI, pero no, ya vi que ahí hay DPIs con valor 0. Luego el número de boleta, ese realmente es el código de la llave de esta tabla. Y luego está el número de orden y número de registro. Estas dos columnas juntas también deberían de ser únicas. Podría entonces decir aquí create index CL de cluster número boleta y entonces indicar que pues el número de boleta va a ser mi índice agrupado. La decisión de quién va a ser el índice agrupado pues es totalmente nuestra, a nuestro criterio, dependiendo de el query que más demanda tenga. No necesariamente la llave primaria tiene que ser a fuerza el índice agrupado. Está bien que sea, puede ser, pero no tiene que ser necesariamente, obligatoriamente, todas las llaves primarias son índice agrupado. No, no es necesario que sea así. De manera predeterminada hay que decir que las llaves primarias y las restricciones unique, cuando usted crea un constraint de llave primaria o de restricción unique, crean índices. Pero si usted no lo especifica, los índices que se crean son no agrupados. Si cuando usted crea un índice no pone la palabra clustered, el índice que se crea es de tipo no agrupado. Los índices también pueden ser índices compuestos. Eso quiere decir que varias columnas sean índice. Entonces aquí pude haber dicho que las columnas
orden cell y numreg cell fueran mis columnas de índice, que me estoy refiriendo a estas dos. De hecho, lo voy a dejar así. Tengo esa opción o podría utilizar número de boleta. Número de boleta, pues por lógica no está indicado, pero yo sé que esa es realmente la llave de la tabla. Pero por ver que no necesariamente una llave tiene que ser agrupada, pues entonces le voy a poner aquí clustered. Y listo. Entonces voy a ejecutar esto y voy a crear un índice agrupado por dos campos. Bueno, ahí se está creando mi índice de tipo agrupado. ¿Qué voy a ganar con esto? Voy a garantizar entonces que mis datos van a estar ordenados por las columnas orden cell y numreg cell. Eso es lo que estoy garantizando. De hecho, si en algún momento yo necesitara hacer un query ordenado por orden cell y numreg cell, el ordenamiento ya está predispuesto en la tabla porque por eso se está tardando la creación del índice, porque él está ajustando los datos para que a partir de ahora, por tener un índice agrupado, los datos queden ordenados por orden cell y numreg cell, que son las columnas que estoy incluyendo en este índice. De igual manera que si lo estuviera haciendo con un diccionario, ordenándolo alfabéticamente. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Sí. Entendiendo lo del tema de los índices y la utilidad que estoy viendo en ellos y hemos estado viendo, prácticamente si esta base de datos no estuviera, realmente ahorita no estaba ordenada. Entonces, si nosotros hacemos un query, un select sobre descendente o ascendente sobre esos campos, sí va a tardar un montón. Y ahorita que ya se hizo el clúster, va a estar ordenado, es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Entonces va a ser la consulta mucho más eficiente. ¿Es correcto? Así es. Ah, Sí, perfecto. así es. Gracias. Índice agrupado solo puede existir uno en la tabla. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo necesito hacer otro query? Por ejemplo, usualmente busco por nombre y apellido de la persona. Usualmente también puede que me sirva buscar la dirección de la persona. Pero yo ya creé solo un índice. Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, para eso están los índices no agrupados. La tabla puede tener solo un índice agrupado, pero luego yo puedo crear varios índices no agrupados. Para esto escribo un create non-cluster index y luego entonces indico las columnas otra vez que voy a necesitar. Por ejemplo, voy a decir que usualmente hago búsquedas por el apellido, entonces voy a agregar a P1, a P2 y también, por ejemplo, incluyo el nom1. Y ahora aquí voy a crear un índice, pero de tipo no agrupado. La construcción de mis índices debería estar basado en función de las consultas que realizo. Una consulta se beneficia de creación de índices. Tengamos en cuenta que este índice no agrupado, a diferencia del agrupado que está ordenando mis datos, pues este va a crear una estructura aparte
esa estructura se le llama nivel de hoja y en esa estructura es donde va a acomodar los datos para poder hacer las búsquedas de manera eficiente. Aquí, pues, mi índice agrupado se está demorando en crearse porque, insisto, en la parte de que físicamente le está manipulando los datos, él está reacomodando la información para que quede ordenada por el número de cédula que se compone de 2 campos. Una vez terminado eso, pues ya la construcción del índice no agrupado pues va a ser más fácil, más sencilla. Ahora, hay que tener en cuenta, y ese va a ser otra demostración, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta tabla tenía 6 millones de registros y ahorita estamos colocando los índices. Ahorita para su manipulación, pues va a ser fácil, pero el otro escenario es que yo cree los índices en una tabla vacía, porque así debería de ser. Cuando yo empiezo mi diseño de base de datos, yo creo mis tablas, las relaciono y pues supongo que van a existir consultas con cierta demanda y pues entonces creo ciertos índices, aunque la tabla esté vacía, pero luego con el tiempo se van insertando datos a la tabla, se eliminan datos, se modifica información. Entonces, esto es similar a que usted creó un índice para un libro, pero resulta que, qué sé yo, el libro es una tesis y esa tesis sufre movimientos de temas. No, mira, este tema mejor ponerlo antes de este otro. No, mira, el corrector de tesis le dice, no, mira, esta parte mejor quítala o amplía más este tema. ¿Qué sucede con el índice si usted modifica, amplía su texto, quita partes? Pues el índice se va a desajustar. De igual manera, en una tabla, cuando tiene movimiento, inserción de registros, modificación y eso, pues los índices con el tiempo se fragmentan. No solo es de dejar el índice y pues ya ahí que quede y a ver qué pasa. No, los índices pues necesitan de cierto monitoreo y de ser necesario reajustarlos. Entonces, ese es otro punto a evaluar. Ok, ya terminó mi índice agrupado. Entonces, voy a cargar aquí los primeros datos solo para visualizar que ahora mis datos deberían de estar ordenados por orden sed y numreg sed. Ok, ahí se puede ver cómo primero están los datos en nulo. Y vamos a ver si todos están en nulo. Aquí el top que pedí, todos están en nulo. Pero luego tiene que haber un... Aquí está numreg y esto. Yo lo que quiero mostrar nada más es que mis datos quedaron físicamente ordenados por estos campos. Inicialmente me está presentando los que están vacíos, pero luego ya tiene que empezar con un ordenamiento. Vamos a ver, aquí está. De hecho, empezó por el símbolo raro. Esto que estoy haciendo está de más, es ridículo en el sentido de que, pues, si quiero buscar un dato en específico, le pongo un where y listo. Lo que yo quiero mostrar nada más
y que se entienda que estas dos columnas no son llave, por eso es que permiten valores repetidos, esto de que esté repetido, esté nulo el orden sed y en cero el numreg sed, es porque no son llave, pero por esas columnas decidí crear un índice. Entonces, aquí empezó colocando primero por este símbolo raro y luego 15, y aquí está la numeración. Aquí se puede ver que esos datos están ordenados. Y luego cuando termine ya con ese símbolo raro, pues se va a aparecer letras con A01, B02 y así sucesivamente. Como se ha puesto un índice agrupado y solo puede existir uno, pues esto ya listo, ya ahí quedó, ya no se cambia. Los nuevos índices que usted cree deben de ser de tipo no agrupado. ¿Cuál es el asunto? Pues volviendo al resumen, esto va a mejorar la eficiencia de nuestras consultas. Se me complica aquí por la herramienta estar se me complica aquí por la herramienta estar viendo el chat, entonces mejor si habilita su micrófono y me habla. Sí, ese símbolo es por la letra ñ. Y el símbolo que tenía este símbolo corresponde a la letra ñ. O sea, no es que sea la letra ñ, pues es que cuando se migraron los datos, ese símbolo sustituyó a la letra ñ. Ingeniero, una consulta. Fíjese que en mi caso tengo varios procedimientos dentro de, para unas consultas, las cuales están amarradas, son varias tablas, ¿verdad? No es solo una. Acá estamos trabajando sobre una, pero, por ejemplo, hago consultas de facturas del año 2004, del 2004 para acá. Entonces eso genera como que fuera una historia, ¿verdad? Entonces lo que tengo que estar haciendo es pidiendo la fecha, ¿va? Los rangos de fechas para que la consulta sea más rápida. Pero aquí tengo que optimizar realmente cada una de las tablas. Es la pregunta. Y así es. Ok. Debe de ponerle índices a todas las tablas que forman parte de la consulta, que por eso se suele hablar de que póngale, aunque es muy empírico, se suele hablar de que póngale índice a la llave primaria, póngale índice a la llave foránea. Eso es importante porque cuando se hace el join entre tablas, al hacer el join entre tablas, si hay un índice sobre la llave primaria y también hay un índice sobre la llave foránea de la otra tabla, cuando hace el join, encuentra los datos ordenados en ambas tablas y entonces el tipo de join que hace se llama un join de merge y ese join de merge es el join más eficiente y eso permite que los datos se devuelvan más rápido. Entonces, sí, o sea, para mejorar su consulta, usted lo que debe de hacer es pues colocar índices sobre todas las tablas. Perfecto, gracias, ingeniero. El punto aquí entonces es que ahora, si yo le digo, por ejemplo, select, voy a ejecutar un query aquí, crear una consulta, y aquí en la consulta le voy a decir que quiero buscar, por ejemplo, NOM1, AP1, AP2, from customers, ¿verdad? Pensando en Norwin Personas 2, que ahí fue donde puse los índices, where, por ejemplo, AP1 igual a Cárdenas and
AP2 igual a Valenzuela, and nom1 igual a Víctor, por ejemplo. Entonces, si yo creo esta consulta, estoy consultando sobre el índice, entonces me devolvió el dato. De hecho, se tardó de todos modos un poquito, 4 segundos ahí. Obvio, a medida que ejecute la consulta más veces, pues ya la va a devolver más rápido porque crea planes de ejecución. Aquí en este caso, voy a quitar esto para que vean que sí devuelve más de un dato. Por ejemplo, aquí si ejecuto esto, pues aquí devuelve a 11 personas que tienen los mismos apellidos. Ahora, yo aquí en la parte de arriba creé 2 tablas. A la tabla 2 fue a la que le he puesto los índices. Porque quería compararlas. Entonces, voy a limpiar los planes de ejecución y la caché. Para eso voy a decir dbcc free proc cache with no info msgs y dbcc drop clean buffer drop clean buffers. Entonces voy a ejecutar estas instrucciones. Eso me va a limpiar cualquier plan de ejecución, me deja pues prácticamente sin ninguna historia en la caché. Y lo que quiero hacer es consultar, en este caso, por ejemplo, consultar a una tabla sin índices, que es personas 1. Si ejecuto esta consulta, entonces vamos a ver si la creé. Organización, tablas. Personas. Perdí el número 1 ahí. Entonces, si consulto a personas, personas no tiene índice. Entonces, aquí se está viendo, pues, cuánto se está tardando, está ejecutando. Como personas no tiene índice, pues está haciendo un barrido sobre toda la tabla. Es como que les dije que buscaran un tema en un libro, pero le arranqué el índice y entonces, ¿qué les toca? Ir hoja por hoja recolectando a ver dónde encuentran la información que se está pidiendo. Entonces, bueno, eso es absolutamente impráctico. Esto es lo que sucede cuando yo construyo una tabla de manera empírica y pues la creo como Dios me ayudó, sin índices, y resulta que la tabla, pues de un tiempo para acá, resulta que ahora tiene 20 millones de registros y entonces ahora es lenta cuando consulta. ¿Por qué es lenta? Es lenta porque no tiene índices, entonces está buscando fila por fila. Pero ahora entonces voy a buscar sobre la tabla que sí tiene índices y entonces la tabla que sí tiene índices lo devuelve inmediato. ¿Por qué lo devuelve inmediato? Porque tiene un índice sobre el cual buscar. Entonces, no tiene que esperar nada. Listo. No, pero es que la otra se había ejecutado. Bueno, borremos los planes otra vez de ejecución y vamos a ejecutar aquí.
y listo, se devuelve en milésimas de segundo. Ese es el beneficio de tener los índices. Y ojo, que estoy consultando sobre el índice no agrupado. Ah, pero ¿y será cierto usted? Bueno, aquí en la parte de arriba hay un botoncito para ver el plan de ejecución estimado. Usted puede darle clic a ese botoncito. Eso le va a devolver un icono que va a indicar, aquí le voy a dar clic, y el icono entonces va a indicar sobre quién se está realizando la búsqueda. En este caso, lo más eficiente es que está haciendo un index seek. Si me pongo encima del icono, pues me va a desplegar su información. Y aquí en la información me está diciendo que está buscando sobre un índice non-clustered. Está buscando sobre el índice NSL apellido, que eso abajo, a la mitad del cuadrito amarillo, ahí dice Object, organización.dbo.personas2.nsl apellido. Y listo. Mientras que, si vuelvo a consultar sobre la tabla sin índices, o en este caso le doy clic al plan de ejecución, aquí me va a estar diciendo que está haciendo un table scan. Y pues esto es lento. En este caso, este table scan está haciendo un barrido sobre está haciendo un barrido sobre toda la tabla para poder devolver la información que se está pidiendo. Y bueno, ahí está explicado el funcionamiento de los índices. ¿Preguntas? Todo claro, ingeniero, muchas gracias. No, gracias a usted. Muy interesante, muy bueno. Me va a ayudar un montón. Gracias. Ahora voy a hacer lo siguiente. ¿Por qué? Ahora voy a hablar de mantenimiento de índices. Mantenimiento de índices. Sí está bien escrito, ¿verdad? Es que, bueno, son las 7:30. Todavía no he tomado café, entonces ni escribo bien ni hablo bien. Bueno, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una tabla vacía y esta tabla vacía le vamos a poner índices desde un inicio y vamos a ir viendo el comportamiento del índice. Resulta ser que pues yo como pues vengo desde hace tiempo trabajando con el SQL Server, pues resulta ser que utilizaba para ver qué tan fragmentado está un índice, solía utilizar la instrucción dbc show config. El show config me permite ver qué tan fragmentado están los índices. La verdad es que cuando pienso en fragmentación es la primera instrucción que me viene a la mente. Sin embargo, pues Microsoft ya anunció que esta es una instrucción obsoleta, que la va a retirar y todavía está ahí, pero pues ya no es tan, ya no se debería de poner en práctica. Ahora entonces existen queries, de hecho yo les voy a proporcionar uno para poder ver la fragmentación de los índices. Entonces, dbc show config y la otra opción es consultar a las tablas del sistema. Existe entonces, lo que pasa es que es medio largo, es la tabla sys.dm-db-index-physical-stat. Esa es una tabla del sistema
acompañada de la tabla sys.index, que me va a permitir obtener qué tan fragmentado está los índices. Entonces, veamos lo siguiente. En el caso de el índice que hemos puesto sobre la tabla personas 2, pues el índice debe estar perfecto, casi que perfecto. O sea, el único problema que puede tener es las imperfecciones que tiene el disco duro, pero teníamos 6 millones de registros, lo indexamos, no hemos insertado ni modificado datos, entonces el índice usualmente está perfecto. Entonces, para consultar qué tan fragmentado está el índice, existe un query. Este query lo voy a copiar y pegar y pues se los voy a proporcionar aquí por el chat. Ahora no encuentro el chat. Aquí está el chat. Listo, ahí va. Este query entonces, pues lo que hace es mostrarles los índices y el grado de fragmentación que tienen. Este es el grado de fragmentación que tienen y pues aquí pueden ver ustedes que pues están perfectos. O sea, el grado de fragmentación es 0.23 para el índice agrupado y el otro es 0.026. Están básicamente, los índices están perfectos ahorita. Pero esto no pasa siempre, porque a medida que la tabla sufre mantenimientos de quitar, de poner, de insertar, entonces, pues los índices con el tiempo se van fragmentando. Para probar esto, voy a crear una tabla y esta vez le vamos a ir cargando datos. O sea, le vamos a poner índices y le vamos a ir cargando datos. Como tengo esta data de personas, creo que personas ya me sirvió, la tabla personas ya me sirvió para compararla con la tabla que no tenía índices. O mejor aún, ¿saben qué voy a hacer? Voy a limpiar a personas 2, que ya tiene los índices puestos, y le vamos a ir insertando datos de personas poco a poco. Para borrar una tabla sin que quede registro, sin que pase por el log de transacciones, pues se hace un truncate table. Truncate table, personas 2. Esto sí es algo así como el crimen perfecto, porque cuando corra esto, va a limpiar la tabla y, ojo, no pasa ni queda en el log de transacciones. Entonces, no hay forma de recuperarlo. Listo. Pero la tabla sí tiene índices. Ojo, la tabla sí tenía índices. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí ahora es tomar datos de personas e irlos insertando de a poquito. Entonces voy a decir insert into personas 2. Select asterisco from
personas, where num1, like, y entonces voy a empezar a manejar rangos. Voy a decir de A a C. Quiero ver. Hay que escribir bien. Ahora sí. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a insertar de A a C, de D hasta H, de I a N, bueno, no debería de ñ, pero bueno, de ñ a T. De repente por aquí, lo que estoy tratando de provocar es movimiento, entonces por eso no lo inserto de a bloque, sino, y de aquí, por ejemplo, podría decirle un delete. Personas 2. Where podríamos borrar estos. Bueno, vamos haciéndolo aquí. Voy a insertar estos primero. El asunto es provocar movimiento dentro de la tabla. Entonces voy a insertar, voy a eliminar. De repente aquí antes podría decirle delete from personas 2, where num1, todos los que se llamen Carlos. Ese Go está rebelde ahí marcándome error, lo estoy ejecutando solo así. Atención incluso a que la columna que decidí tomar como guía para esa inserción de datos fue num1. Ni siquiera es número de cédula, que es por quien debe de estar ordenando los datos físicamente porque es el índice agrupado. O sea, tengamos en cuenta que los dos índices que tiene esta tabla son el índice agrupado por las columnas de número de orden y número de cédula, y luego tiene otro índice por AP1, AP2 y NOM1. Esos índices los creamos hace un momento y yo lo único que hice fue borrar toda la tabla para meterle datos de a poco. Aquí, antes de seguir, yo ya podría venir a correr este script que me devuelve qué tan fragmentados están mis índices y entonces se produce lo que yo quería mostrarle. Como hay movimiento, pues ahora el índice no está perfecto. Bueno, y todavía le faltan datos, entonces el movimiento, la inserción, la eliminación de datos produce que los índices
se vayan reajustando, se vayan fragmentando. Los índices no son perfectos, son muy importantes, pero con el tiempo hay que darle su mantenimiento. Una tabla entonces que pues sufre movimiento, inserción, eliminación, pues una tabla normal, pues luego de cierto tiempo sus índices no van a estar perfectos, entonces va a ser necesario darle mantenimiento a los índices. Puede ser entonces que una consulta que usted esté realizando esté funcionando perfecta, devuelva los datos rápido, pero luego con el tiempo, con las semanas o con los meses, dependiendo de la actividad que tenga la tabla, puede ser que la consulta, esta consulta era rápida antes y ahora tanto que se tarda. Sí, porque los índices se han ido fragmentando. Incluso con tan solo hacer un select en este momento tiene un gran costo de tiempo ya evidente. Ya no está rápido. Bueno, vamos a dejar que termine de cargar estos datos y creo que ya se probó mi punto. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Los índices con el tiempo se fragmentan. Es igual que si usted tiene un índice en un libro, pero se agregan temas, se cambian de lugar temas, se agrega más contenido, se borran cosas que ya no son productivas dentro del libro, pues el índice no puede quedar perfecto. Entonces, como no puede quedar perfecto, pues el índice hay que reajustarlo. Este query que tengo yo aquí consulta la fragmentación. En realidad, este índice o este query, perdón, lo que hace es consultar a la tabla sysindex y también a una tabla que mantiene las estadísticas del índice. Esta es la manera que recomienda Microsoft para poder consultar qué tan fragmentado está o no un índice. Y entonces existen dos instrucciones para poder volver a que el índice se mejore, se actualice. Digamos que el índice se pone enfermito y para ponerlo a funcionar, pues primero debe de tener en cuenta lo siguiente. Cuando el porcentaje de fragmentación está entre 0 y 5, pues usualmente pues, podemos vivir con eso. Pero cuando está entre 5 y 30, entonces se recomienda reorganizar los índices. Reorganizar. Hoy de veras estoy sensacional aquí. Se recomienda reorganizar. Y cuando está arriba del 30%, se recomienda reconstruir. Entonces, existen dos instrucciones para esto. Existe un alter index reorganize, y hay un alter index rebuild para reconstruir los índices. Entonces, de acuerdo al porcentaje de fragmentación, pues
esa decisión es la que debería de tomar, reconstruir o reorganizar los índices. Ahora, aquí cabe mencionar que hay veces que por las condiciones del disco duro, pues puede ser que uno reorganice o reconstruye el índice y de todos modos no, pues llega a un punto y ya de ahí no avanza, no. Ahí usted puede decir, no, pero es que entonces me lo está diciendo mal. No, pero es que lo que pasa es que internamente yo no sé el comportamiento del disco. Internamente puede ser que la base de datos también comparta que ahí se ponen otros archivos del sistema operativo o ahí se ponen otros archivos que alguien decidió que también compartieran lugar. Y entonces puede ser que ahí ya no pueda hacerse más eficiente la desfragmentación. Tengamos en cuenta que la fragmentación ocurre porque el disco duro está normalmente girando a una velocidad y pues no guarda la información contigua, no la puede guardar pegadita. Entonces él guarda la información donde puede en el disco duro. Por eso es que se produce la fragmentación. Entonces, pues en base a esto que tengo aquí y los porcentajes de fragmentación, pues no quedaría otra que reconstruir el índice. Entonces, usted debe de tener en cuenta que pues nosotros podemos venir aquí y, bueno, de hecho voy a escribir las dos instrucciones. Reconstruir, pues entonces uno pone alter index. Se me olvidaron los nombres de mis índices. CL cédula. Alter index personas 2. Rebuild. Y al otro le podríamos decir, por ejemplo, alter index personas 2 reorganize. Esas serían las instrucciones, reconstruir o reorganizar. Aquí, por los porcentajes, los dos deberían de ser rebuild. Voy a darle ejecutar y pues bueno, ahí se tarda un ratito porque va a tener que reacomodar el índice. Y pues estas ya vendrían siendo tareas de mantenimiento de los índices. El índice con el tiempo se fragmenta, bueno, entonces ahora va a tener que reconstruirlo o reorganizarlo. Ala, pero mire qué aburrido estar monitoreando esto. Bueno, entonces tiene planes de mantenimiento que pueden hacer esto. Bueno, entonces puede crear tareas programadas para hacer esto, pero eso ya es un tema de administración. Aquí de momento estamos en desarrollo, pero hay que decir que sí se puede. Después de correr esto, pues obviamente debería de mejorar el nivel el porcentaje de fragmentación de mi índice. Lo voy a ejecutar ahorita solo para verificar. De hecho ya se puso hasta en 0. El otro todavía está mal, pero este ya está en 0 está. Y entonces, bueno, voy a reorganizar el otro. Y con esto le estoy dando mantenimiento a mis índices.
Con esto entonces, si había una consulta que se estaba volviendo lenta, pues debe de volver a ser eficiente. Interesante, pensé que el índice iba a ser más rápido de reorganizar. Reorganizar es una tarea más liviana que reconstruir, entonces debería haber tardado menos, pero no. Bueno, y ese es el mantenimiento de los índices que podemos indicar. Preguntas. Voy a ejecutar mi consulta otra vez. Y bueno, ahí están ya mis índices desfragmentados. Y entonces se ha vuelto a eficientizar mis consultas a esa tabla. Por supuesto que aquí, en este caso, para nuestra demostración y para probar, para validar, estoy haciéndolo sobre una única tabla, pero pues las tablas en un modelo relacional trabajan en conjunto, en armonía. Entonces, pues esto es un trabajo para todas las tablas de mi base de datos, no solo para una. Y como había mencionado, usualmente se colocan índices sobre las columnas que hacen join entre tablas. Por eso es que se acostumbra a decir de manera empírica, pero funcional, que se le ponen índices a las llaves primarias y a las llaves foráneas. Porque sí, efectivamente, cuando se produce el join, se encuentran ordenados los datos, pues entonces va a ser un join más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que está verificando usted? Que tiene trabajo, que tener una base de datos no es solo de dejarla, pues no es como un barquito que usted deja ahí a su suerte, no, en este caso, pues le tiene que estar dando mantenimiento, la tiene que estar monitoreando. Con esto espero que esté, pues, claro y más que evidente cómo trabajan los índices.